Hoy vamos a empezar con el tema azufre. Azufre es un tema largo. Vamos a continuar con este tema cuando volvamos del receso, ¿sí? Vamos un ratito más a ver si se suma algún compañero más y arrancamos. Voy compartiendo pantalla. Bueno, ya tienen acceso a, antes que nada, no, voy a dejar de compartir. Antes que nada les voy a compartir y les voy a publicar en el campus. Mañana la clase de práctica la va a dar la profe Mónica Servilán, y la van a dar por vía Meet, ¿sí? Yo ahora les copio el enlace acá en el chat. Ahí les copio el enlace. Y también se los voy a subir al campus, ¿sí? Pero bueno, por las dudas ya sí lo tienen por acá. Porque la profe Janina Lázaro está afectada a un examen, entonces no va a poder estar. A la misma hora de siempre, profe. A la misma hora de siempre, 17:40, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Sí. Sí, se conectan por ahí y van a trabajar con Moni y van a ver el TP de azufre. Esperamos que se suma un compañero más y arrancamos. Profe, Sí, Sole. tengo una duda sobre el cuestionario de agua y oxígeno. ¿Se lo Sí. pregunto después al final? ¿O? Dale, después al final lo charlamos. Sí. Dale, gracias. Bueno, arrancamos con azufre. Porque es larga la clase de hoy, así que así no se me duermen ni se me escapan. Por eso les prometo que al final charlamos del parcial, de las notas, vemos así, por ahí en líneas generales les comento, eso un poquito podemos ver líneas generales que le fue mal, que tienen que ajustar a aquellos que tengan que recuperar o que quieran recuperar para alcanzar la aprobación directa, también lo pueden hacer, pero eso lo charlamos al final de la clase. Bueno, el azufre también lo vamos a estudiar aparte, así como les venimos prometiendo, vamos a estudiar familias y grupos, y todavía estamos estudiando cada elemento por separado. ¿Por qué? Porque bueno, la importancia que tienen y la predominancia de sus compuestos hacen que por ahí necesitemos estudiarlos un poquito más en detalle. El azufre en particular nos va a interesar por la cantidad de compuestos que forma también. Es de la familia del oxígeno, es un calcógeno, ¿sí? Es un no metal, tiene una característica no metálica bien marcada. Número de oxidación que va desde el -2 al +6, ¿sí? Se cumple, es un no metal y se cumple, es un elemento representativo, se cumple esa regla que les mencionábamos en el primer apunte de que el máximo número de oxidación con el que pueden actuar los elementos representativos generalmente se relaciona con el número de la familia o grupo al que pertenecen, ¿sí? En este caso, tanto en el oxígeno como en el azufre, o sea, si bien por ahí es raro, pero se los encuentra actuando con número de oxidación +6. Bueno, es un sólido, acá tienen una foto de un cristal de azufre, sólido amarillo, frágil y blando, tiene un color amarillo bastante llamativo, ¿sí? Es insoluble en agua, y tiene una estructura cristalina en condiciones normales de presión y temperatura, lo vamos a encontrar en estado sólido y en cristales de forma ortorrómbica. Cuando vayan al laboratorio, van a ver en el microscopio, van a observar los cristales y tienen esa estructura, una estructura ortorrómbica bien marcada, bien definida, que es bastante bonita de ver. ¿Sí? Y es el elemento que mayor cantidad de formas alotrópicas tiene. Esto lo relacionamos, ¿se acuerdan que en el oxígeno yo les dije que se encontró que tiene distintos alótropos? ¿Cuántos alótropos tenían en el oxígeno? ¿Se acuerdan? 4. 4, ¿sí? Se había encontrado el último, ese que
no tenía una importancia experimental muy grande, sino que más que nada para demostrar, bueno, esta tendencia de este grupo de los calcógenos de formar alótropos. El azufre va a tener infinitos alótropos, ¿sí? Porque va a formar el azufre plástico, que es este que se encuentra acá, que forma cadenas entre 2000 y 5000 átomos de azufre. Se encontraron cadenas de hasta 5000 átomos de azufre unidos, lo que bueno, hace que tenga esta característica bien marcada. En el laboratorio, bueno, se ensaya y se obtienen las distintas formas del azufre. Este es el azufre rómbico, el azufre 8 es el más común, y ahora vamos a ver cómo los vamos a obtener en el laboratorio, variando la temperatura, ¿sí? El azufre rómbico es estable hasta los 95 grados, más o menos. De los 95 se va a convertir en azufre monoclínico, va a cambiar su estructura y su color. La estructura del azufre monoclínico, si uno lo ve en el microscopio, van a tener formas de agujitas. En cambio el azufre rómbico es un rombo, tiene una estructura cristalina bien forma de rombo. El azufre monoclínico a los 120 grados más o menos va a fundirse y va a formar el azufre monoclínico fundido, que tiene esta coloración, va a cambiar de color y va a tomar una coloración marrón. Acá fíjense que es un amarillo más opaco que este, ¿sí? Y este acá es mucho más frágil que el azufre rómbico. Se va a deshacer fácilmente al tacto. Y finalmente, si yo enfrío bruscamente el azufre monoclínico, voy a obtener el azufre plástico, que la plasticidad también viene a formar como unas hebras, y esas hebras van a tener una tendencia que lo van a tocar y van a tener esa textura, una textura tipo goma. O sea. Obviamente al descender la temperatura, al enfriarse esto, si yo dejo el azufre plástico que se vaya enfriando, va a volver después de un tiempo a formar los cristales. Yo voy a poder romper la superficie y voy a ver que se formaron cristales de azufre monoclínico, y finalmente si esos cristales los dejo enfriar en el tiempo, y un tiempo les doy bastante tiempo para que se reacomode la estructura, va a llegar al azufre rómbico nuevamente. En la naturaleza, ¿de dónde podemos obtener el azufre? Lo vamos a obtener a partir de las menas o de los distintos minerales que lo contienen, que pueden ser la pirita, la galena, la blenda zinc, cinabrio o el yeso, ¿sí? Vamos a ver cómo calculo o cuánto azufre voy a poder obtener a partir de estas sales. Lo obtengo a partir del porcentaje de azufre en la molécula, de la composición centesimal. Puedo calcular cuánto azufre obtengo en estado puro a partir de estas sustancias que se encuentran en la Tierra, en diferentes profundidades, en diferentes rocas, mezclado obviamente con otros minerales. Bueno, generalmente cuando estamos cerca de zonas volcánicas o de aguas termales, vamos a encontrarnos con un terreno que contiene un alto contenido de azufre, se ve un color amarillento, así a simple vista. Por ahí en la otra foto acá se ve un poquito más ese amarillo, y se siente el olor característico del azufre. El azufre tiene un olor, bueno, el sulfuro de hidrógeno en particular es el olor a huevo podrido, ¿sí? Que se conoce bastante, y ese no lo van a extrañar. No lo vamos a hacer este año en el taller del laboratorio porque bueno, es un gas irritante, entonces vamos a evitar generar un gas irritante en el laboratorio. Uno de los procesos por el cual se lo obtiene, porque generalmente los suelos que contenían azufre eran suelos que no soportaban el peso de las maquinarias, entonces lo que se propuso es, dado su bajo punto de fusión, utilizar un proceso en el cual se lo funde y se lo extrae en estado líquido. Se lo funde de la roca y se lo extrae en forma líquida. ¿Cómo funciona este proceso? Bueno, simplemente se introducen tres
3 tubos concéntricos, por el cual voy a hacer pasar distintos fluidos por cada uno de ellos. En el tubo más exterior se hace ingresar agua sobrecalentada, porque es agua por encima de los 120 grados centígrados, que está a una presión elevada. Imagínense que esto tiene que ir atravesando la roca. Entonces, en la perforación se ingresa este agua sobrecalentada, a más de 120 grados centígrados, al entrar en contacto con la roca que contiene el azufre lo va a fundir, y después yo y ese azufre líquido lo voy a tener que extraer de alguna manera. ¿Cómo lo extraigo? Haciendo ingresar también por el cilindro, por el tubo más interno, voy a hacer ingresar aire comprimido, también a temperatura elevada. Lo voy a hacer ingresar a este aire comprimido, y este aire comprimido va a hacer salir el azufre fundido por la tubería que está intermedia, ¿sí? Al tener el agua sobrecalentada por fuera, me permite que este azufre siempre se mantenga en todo el trayecto, se mantenga fundido, ¿sí? Si el azufre, una vez que entra en contacto con el ambiente, se va a empezar a enfriar y se va a empezar a solidificar. Por eso es importante mantener esta disposición. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Quedó claro? Es un diagrama bastante sencillo, creo que después tienen un corte transversal ahí en el apunte, que les muestra, bueno, que son los 3 tubos concéntricos. Otra forma de obtener el azufre es a partir del tratamiento de los combustibles fósiles. Los combustibles fósiles suelen contener algo de azufre en sus estructuras. Ahí en el apunte le muestras distintas cadenas de combustibles y cómo lo contienen al azufre combinado. No me interesa que se estudien esas cadenas, simplemente que sepan que todos los combustibles fósiles, todos los radicales van a tener algo de azufre en su estructura, y esto es muy indeseable en el combustible porque al quemar el azufre, al quemar en los motores de combustión interna, al quemar este azufre, al quemar el combustible con el oxígeno, va a reaccionar este azufre dando los óxidos de azufre, que después en contacto con la humedad ambiente me dan gases ácidos. Entonces obviamente esto está regulado, la emisión de estos gases está regulado, y entonces se realiza un tratamiento de desulfuración de los combustibles. Uno de los tratamientos que se utiliza es el de hidrodesulfuración. ¿Por qué la palabra hidro? Porque se usa hidrógeno para que reaccione con el azufre contenido en los combustibles y forma sulfuro de hidrógeno. Este sulfuro de hidrógeno después lo voy a seguir tratando en otro proceso para obtener el azufre elemental, por ejemplo, que me puede servir en la producción de ácido sulfúrico. Entonces, en este diagrama, lo que tenemos es, va a ingresar el combustible que yo tenga, puede ser un gas o un líquido, va a ingresar acá, fíjense, bueno, esto yo se los explico, pero en realidad no es lo más importante del proceso. Esto acá son instancias de intercambio de calor. Generalmente estas reacciones se dan con una elevación de temperatura, y necesitan una energía mínima para activarse. Si bien el catalizador actúa bajando esa temperatura, bajando la energía de activación, voy a necesitar sí o sí cumplir con un mínimo de temperatura para que la reacción suceda. Entonces, acá lo que yo hago es aprovechar el calor residual de los gases que salen de mi reactor para precalentar la alimentación, para precalentar el combustible que va a ingresar, ¿sí? Ese calor residual todavía no es suficiente para elevar la temperatura al mínimo necesario para que la reacción suceda, entonces acá lo que hace es poner otro intercambiador de calor más. Pero todo esto, como les digo, cuando ustedes estudien el proceso, no es necesario que se acuerden de todas estas instancias de intercambio de calor, ¿sí? Simplemente que ingresa en la alimentación, ingresa el combustible con el azufre, y después acá va a salir finalmente el combustible refinado. Fíjense que la línea es verde, me habla del combustible, ¿sí? Combustible con azufre, combustible refinado libre de azufre. Este combustible va a ingresar al reactor, que va a contener un catalizador específico,
para que se dé esta reacción entre el hidrógeno, y va a depender el catalizador que use, dependiendo de si el combustible es un gas, si es líquido, ¿sí? Qué tipo de combustible, qué compuestos estén formando parte, ¿sí? Va a ingresar entonces la mezcla de hidrógeno con mi combustible, ingresa al reactor con el catalizador, va a reaccionar, se va a formar el sulfuro de hidrógeno, y va a salir una corriente, acá una mezcla de combustible más sulfuro de hidrógeno, va a salir por acá. Acá lo que hacen una separación, porque puede que algo del hidrógeno no reaccione completamente y algo del combustible tampoco reaccione, entonces acá lo que se hace es, generalmente el hidrógeno se va a agregar en exceso, entonces el exceso de hidrógeno se lo recircula para que siga reaccionando, ¿sí? Acá separo, entonces el hidrógeno va a ser lo más liviano, acá un separador de fases, por arriba sale el hidrógeno, que siempre va a ser lo más liviano, y por el fondo va a salir mi combustible y mi sulfuro de hidrógeno. Y acá, en otro separador más extenso, con más etapas, un separador múltiple etapa, voy a lograr separar el sulfuro de hidrógeno del combustible refinado, ¿sí? Acá también dice, bueno, recirculaciones, por si hay algo de hidrógeno todavía a las vueltas, también lo voy a tratar de separar y lo voy a recircular, o si quedó algo de combustible con contenido de azufre, también lo recircularía, ¿sí? Eso se va controlando la concentración final, hasta que la concentración de azufre en el combustible cumpla con los requerimientos y la legislación que controla, digamos, las emisiones, ¿sí? Eso va a depender, obviamente, de cada país, de cada ciudad y de sus regulaciones. ¿Quedó claro, más o menos? Sí, profe. Perfecto. Si no, me van frenando y vamos, esto es bastante así, va a ser todos procesos. Bueno, como les dije, el sulfuro de hidrógeno lo voy a usar, generalmente se lo utiliza como materia prima para obtener el azufre elemental, que después me va a servir para la producción de ácido sulfúrico. Uno de los procesos por los cuales yo puedo obtener el azufre elemental es el proceso Claus, que consta de dos etapas principales. Una se va a dar en la cámara de combustión y otra en los hornos de Claus, ¿sí? En la cámara de combustión va a suceder mayoritariamente la primera reacción. Esta primera reacción va a necesitar un catalizador para que suceda, que puede ser óxido férrico o óxido de aluminio. Y esta segunda reacción, fíjense que la segunda reacción necesita que se verifique la primera. Entonces la cantidad de oxígeno que yo voy a hacer ingresar, o sea, fíjense que los reactivos de mi segunda reacción son es el reactivo del sulfuro de hidrógeno más el producto que se me forma en la primera reacción, ¿sí? Entonces yo voy a tener que controlar muy cuidadosamente cómo se va a verificar esta reacción, porque si no, si todo el sulfuro de hidrógeno reacciona con el oxígeno, acá no me va a quedar nada de sulfuro de hidrógeno, se me va a convertir todo en dióxido de azufre, y después no voy a poder obtener mi azufre elemental, ¿sí? Entonces, por eso se agrega solamente la cantidad de oxígeno necesaria para que reaccione 1/3 del sulfuro de hidrógeno que ingresa. ¿Quedó claro? Entonces mi reactivo limitante va a ser el oxígeno en la primera reacción. Después, bueno, en la segunda se me va a ir formando el azufre elemental. Fíjense que si bien en la primera, si bien acá dice que en la cámara de combustión, yo les dije que se daba la primera reacción, algo de la segunda reacción se va a verificar también. Y por eso es que acá, en todas las etapas, va retirando el azufre que se va formando, ¿sí? Entonces, ingresa el sulfuro de hidrógeno y aire, voy a tener algo de nitrógeno ahí a las vueltas, pero bueno, asumimos como que el nitrógeno no interviene en ninguna reacción, va a ser un inerte, nada más. Pasa por la cámara de combustión, o sea, lo voy a quemar, el sulfuro de hidrógeno con el oxígeno.
y van a salir, va a seguir saliendo sulfuro de hidrógeno que va a estar en exceso, dióxido de azufre y algo de vapor de agua. Todo esto va a entrar en los hornos de Claus, y en estos hornos va a reaccionar el sulfuro de hidrógeno con el dióxido de azufre, dando azufre elemental. Ese azufre elemental lo voy a ir obteniendo, va a estar en estado sólido, entonces lo voy a obtener en el fondo de cada recipiente, se va a ir depositando, y eso lo puedo retener también. Lo puedo hacer caer por diferencia de, simplemente con una inclinación en el suelo, y si algo se me escapa con los gases, yo voy a tener, bueno, vapor de agua, finalmente, pero bueno, voy a tener el nitrógeno, si algo se me va a salir, se me escapa de los gases que van a ir a la chimenea, lo voy a retener con los hidrociclones, que estos hidrociclones también actúan, es una separación física por diferencia de densidad, el gas va a salir por arriba, y los sólidos los voy a obtener por abajo. Todo esto, después, bueno, acá le pone que pasa por unos filtros eléctricos, y bueno, y el azufre finalmente lo voy a tener, después lo llevo a fundir, ¿sí? Está explicado este proceso. Otra forma de obtener el azufre a partir de un gas que contiene sulfuro de hidrógeno es a partir del método Tylox. En este método lo que se hace es absorber con B larga el azufre contenido en el sulfuro de hidrógeno en una solución de tiorcenito de sodio, ¿sí? Acá va a ingresar el gas que contiene sulfuro de hidrógeno, y por el tope de esta columna, que es la columna de absorción, va a salir el gas purificado, el gas libre de sulfuro de hidrógeno. ¿Qué otros componentes hay en este gas? Acá no me lo especifica. Puede ser metano, por ejemplo, mezcla el metano mezclado con sulfuro de hidrógeno, que en realidad al metano se le agrega algo de sulfuro de hidrógeno para que tenga el olor a huevo podrido y poder detectar si hay algún escape. Antes de quemarlo, lo puedo separar, puedo hacer esta purificación, y bueno, voy a retener el azufre del sulfuro de hidrógeno en mi solución de tioarsenito, pero al reaccionar con el sulfuro de hidrógeno va a formar una solución de tiosulfoarsenito y agua, ¿sí? Entonces acá va a ingresar una solución acuosa de tioarsenito, y por el fondo voy a tener una solución acuosa de tiosulfoarsenito, ¿sí? Fíjense, cambia la estructura. Pero a mí me interesa regenerar, lo que me va a interesar es obtener el azufre elemental. ¿Cómo lo voy a regenerar a este absorbente? Es haciéndolo reaccionar con aire nuevamente. Voy a inyectar esta solución de tiosulfoarsenito en una torre de aireación. En general se ponen en contracorriente, inyecto el aire por el fondo, lo inyecto a una presión elevada, y va a caer en forma de lluvia la solución de tiosulfoarsenito. Al entrar en contacto, se va a liberar azufre elemental. El azufre elemental va a estar en estado sólido y va a flotar por encima de la solución acuosa, y voy a ir retirando la espuma, ¿sí? Esa espuma la voy a ir retirando, y le voy a ir retirando la solución que quede contenida. Primero la voy a hacer pasar por un ciclón, también. Imagínense, no sé, el lavarropas o el Coinor, no sé qué tan viejo suena el Coinor, pero bueno, por diferencia de densidad, ¿sí? Por fuerza centrífuga, lo más denso se va a acumular en las paredes, y el líquido lo puedo retener en el fondo. Entonces, elimino la solución acuosa, y esa solución acuosa ya va a ser el tioarsenito, que lo puedo volver a utilizar en la primer torre. Por el fondo, bueno, voy a retirar, voy a seguir filtrando y voy a seguir purificando toda la solución acuosa que quede contenida en esta, imagínense como un barro de azufre, y ese barro de azufre finalmente, bueno, lo termino de filtrar, y una vez que lo filtro, lo llevo a un autoclave y lo fundo, porque el azufre generalmente se almacena en estado líquido. Y fíjense, por acá también, bueno, recirculo cualquier resto de solución de tioarsenito. Profe, Sí. ¿qué es un autoclave? Un autoclave es para fundir, es
tipo un horno autoclave. Buenísimo. Por ahora, piénsenlo así. No me quiero meter tampoco mucho con el funcionamiento del autoclave, pero sí pensarlo como un horno, un calentador a alta temperatura. Lleva hasta 120 grados, tiene que llegar acá, para poder fundir el azufre. Bueno, seguimos. Vamos a ver ahora para qué puedo usar los compuestos del azufre. Bueno, el azufre elemental se usa en forma elemental, además de para obtener los distintos óxidos y finalmente el ácido sulfúrico. También se lo puede usar en la vulcanización del caucho. La vulcanización del caucho consiste en quemar el caucho con azufre, y esto le da una mayor resistencia al material. Después se lo usa para elaborar pesticidas, ¿sí? Bueno, y lo puedo obtener, como vimos, a partir del azufre contenido en los combustibles, por la hidrodesulfuración de combustibles, o a partir de un proceso minero, a partir de los distintos minerales que encuentren en el terreno. Al hacerlo reaccionar con oxígeno, primero voy a obtener el dióxido. Este dióxido también se va a poder obtener a partir de sulfuros gastados o de ácido sulfúrico gastado. Y este dióxido de azufre después lo voy a seguir haciendo reaccionar para obtener el trióxido, que es lo que más me interesa, que es el precursor del ácido sulfúrico. Bueno, como les dije, ¿cómo lo voy a almacenar? Generalmente se lo almacena en estado líquido entre los 125 y 140 grados centígrados. Entonces, para poder mantener el azufre a esa temperatura voy a tener que tener toda una estructura, un equipamiento de aislación, ¿sí? Que mantenga un aislamiento térmico que mantenga el azufre a esa temperatura. Generalmente se usan recipientes de hierro dulce, el hierro dulce tiene que ver, ya cuando veamos minerales de hierro, vamos a ver que dependiendo del porcentaje de carbono que contenga la mezcla de hierro y cómo lo tenga, lo voy a llamar de una forma diferente. Puede ser o acero o hierro dulce, ¿sí? A esto les voy a calentar generalmente con vapor de agua. Bueno, y todo tiene que estar aislado para mantener esta temperatura, porque si no, si entra en contacto con la temperatura ambiente o se me empieza a enfriar por debajo de los 125 grados, el azufre se solidifica y obviamente puede producir taponamiento de cañerías, y me puede taponar las bombas, etc. ¿Sí? Vamos a ver los principales compuestos. El sulfuro de hidrógeno, que es un gas incoloro e inflamable. Vamos a ver que se lo usa en química analítica también para realizar la marcha de cationes, es decir, para identificar los cationes que están en una solución acuosa, ¿sí? Dependiendo de la reacción o del medio en que reaccionan, con el azufre, van a formar compuestos que van a precipitar, dando distintas coloraciones que van a ser características y me van a servir para identificarlos. Tiene un olor fétido, el olor característico del huevo podrido, es sulfuro, es altamente tóxico. Si uno lo aspira o está expuesto en tiempos prolongados, va a empezar a sentir irritación en las fosas nasales, y bueno, obviamente a mayor exposición el daño va a ser mayor. Por eso es que no lo vamos a hacer, dado que bueno, el COVID también afecta a las vías respiratorias. Obviamente eliminamos todos los gases que puedan que puedan causar algún tipo de irritación. Producto de la hidrodesulfuración. Y fíjense la molécula. ¿Qué molécula les hace acordarla? La molécula de sulfuro de hidrógeno. La forma. Es la de agua. El agua. A la del agua, ¿sí? ¿Se acuerdan cuál era el grado de separación de los hidrógenos en el agua? Más o menos, no sé si me acuerdo del número. ¿No era 103? 103, 104, sí, muy bien. Fíjense que acá es un poquito menor. ¿Por qué creen que esa separación va a ser menor acá en el azufre que en el agua? Que en el sulfuro de hidrógeno que en el agua. ¿Por qué se daba esa separación en los átomos de hidrógeno y esa estructura particular?
¿Qué tipo de molécula es esta? Algo de ¿Tipo una polaridad. molécula polar? Exacto, es un dipolo, ¿sí? La electronegatividad del oxígeno es mayor que la del azufre, entonces esta polaridad, o sea, la distribución de cargas, o sea, el azufre también va a tener una densidad de carga negativa, y los hidrógenos van a tener una densidad de carga positiva, entonces por eso se repelen, y entonces por eso la separación que van a tener, pero es menor esa densidad de carga porque, bueno, hay una menor diferencia de electronegatividad entre estos dos elementos, ¿sí? Entonces la densidad de carga va a ser menor, pero también el sulfuro de hidrógeno también forma puentes de hidrógeno, y vamos a ver que sí, que tiene varias características similares en ese sentido. También, bueno, si lo tengo en estado líquido, bueno, en solución acuosa va a dar una solución ácida, y Profe, sí, en el apunte puede ser que no están casi ninguna de las propiedades físicas. no las detallan, no. En el Está bien. apunte ese no habla tanto. Pero creo que en el libro El Bagio, creo que estaba. Si no, les voy a subir, si no, pero son poquitas las que vemos. Creo que al principio les hablaba de las propiedades, pero del azufre, el sulfuro de hidrógeno, si no, después les cargo de dónde saqué para hacer esta diapo. Buenísimo. Y si no, nos podría subir las diapositivas también, que podría ser útil. No me gusta subir las diapositivas porque son como machetes para mí, por ahí solas no dicen mucho. Fíjense que las primeras eran fotos tal cual del apunte, o sea, la idea es que se basen en el apunte y no, porque si no lo complementan no sirven, y si yo subo las diapositivas van a estudiar solamente las diapositivas, no les va a alcanzar. Aparte tienen errores, no me gusta subir las diapositivas. No las quiero corregir tampoco, no, mentira. ¿Qué más? Creo que está todo. Bueno, en solución acuosa da reacción ácida, ¿sí? Va a formar el ácido sulfuro de hidrógeno, el ácido sulfídrico. ¿Y qué más? Parece que no me queda más nada. Bueno, vamos a ver los óxidos del azufre. Estos los vamos a ver y los vamos a repetir ahora durante todo el resto de la clase. Cuando veamos la producción de ácido sulfúrico, que es lo que más foco vamos a hacer. Dióxido de azufre es un gas incoloro, también de olor asfixiante, es un reductor fuerte, y es producto de la combustión del azufre con los sulfuros, o los sulfuros con el oxígeno, perdón. ¿Y por qué es importante estudiarlo? Porque es intermediario de la producción del ácido sulfúrico, que el ácido sulfúrico es el ácido que en mayor cantidad se produce en la industria química por la gran cantidad de aplicaciones que tiene. Bueno, tiene esta estructura. El trióxido de azufre lo vamos a encontrar que en condiciones normales de presión y temperatura se va a formar un sólido incoloro, cristales sedosos que tienen como una estructura sedosa. Fíjense que tiene un punto de fusión bastante, o sea, que no está muy lejos de la temperatura ambiente, y el punto de ebullición tampoco, ¿sí? Entonces en verano lo vamos a tener en estado gaseoso, en verano acá en Rosario el trióxido de azufre va a estar en estado gaseoso, ¿sí? Va a estar ahí casi gasificado, y el punto de fusión, fíjense que también es bastante bajo, no tiene un delta muy grande. Es altamente contaminante porque, bueno, en presencia de agua da el ácido correspondiente, el ácido sulfúrico, que es un ácido fuerte y que, bueno, obviamente va a corroer todo lo que toque. Se va a obtener como producto de la oxidación catalítica del dióxido, y bueno, su importancia que es el precursor del ácido sulfúrico. Miren ahí la estructura de la molécula.
Bueno, vamos a ver las diferentes fuentes, los diferentes métodos por los cuales puedo obtener el dióxido de azufre, que bueno, me van a interesar porque después, una vez que obtenga el dióxido, lo voy a seguir oxidando para obtener el ácido sulfúrico. Puede obtenerse a partir del azufre elemental, por quemando el azufre elemental con oxígeno, a través de la pirita, que es un mineral de hierro, a partir de sulfuro de hidrógeno, de ácido sulfúrico gastado. El ácido sulfúrico gastado hace referencia a un ácido sulfúrico que es reciclado, ¿sí? Que se utilizó, por ejemplo, en el decapado de algunos metales, ¿sí? Algunos metales que están corroídos, que tienen manchas, se les pasa por ahí un poco de ácido, y con ese ácido se recupera el brillo del metal, porque se gasta, se elimina esta capa de óxido, y bueno, ese ácido de descarte lo recojo y lo puedo reciclar para obtener dióxido de azufre, y este dióxido después usarlo para obtener más ácido. También los sulfatos metálicos, o sea, bueno, se forman el ácido sulfúrico al reaccionar con esta capa de óxido, va a formar el sulfato del metal que esté formando el óxido, y bueno, y también puedo tostar esos sulfatos y obtener nuevamente el dióxido de azufre, que después lo voy a reutilizar en la producción de ácido sulfúrico. O sea, esta industria lo que tiene es que bueno, va reutilizando parte de su misma producción y de su ácido lo va reutilizando, y vamos a ver muchos reciclos en el proceso. Y a partir de otros gases que contengan azufre. Bueno, acá me salió el cuadradito con la flecha, acá hay doble flecha, ¿sí? Voy a quemar, bueno, esta es la reacción más sencilla de obtención del dióxido de azufre. Fíjense que es una reacción muy exotérmica. Generalmente para quemar el azufre voy a usar aire limpio y seco, ¿sí? Que lo voy a secar con ácido sulfúrico, después les cuento cómo funciona eso. ¿Y por qué uso aire seco? ¿Sí? Porque es importante. ¿Por qué piensan que es importante usar aire seco en la producción de dióxido de azufre? ¿Qué pasa Para que no se forme ácido. Exactamente, ¿sí? La construcción de todos los equipos que vengan después de esta reacción, si yo tengo aire húmedo, va a tener que ser resistente a la corrosión, ¿sí? Voy a tener que usar, por ejemplo, equipos de un acero inoxidable. Entonces, lo que se busca es, al eliminar el agua que contiene el aire, voy a asegurarme de que el dióxido de azufre por sí solo no me va a atacar los equipos. Entonces, dependiendo de cómo estén construidos los equipos que yo tenga después de esta reacción, voy a tener que pensar si realizar o no un tratamiento de secado en el aire. Bueno, es una reacción muy exotérmica. Fíjense que acá yo hice, ahí en el apunte ustedes tienen la funcionalidad de la entalpía con la temperatura. Les muestra, yo la grafiqué en Excel, ustedes lo saben hacer, es una pavada. Puse un rango de temperaturas, y fíjense que a mayor temperatura, si bien hasta los 900 está bastante planchada, pero después empieza a crecer, ¿sí? Exponencialmente. Entonces hay que tener mucho cuidado de mantener la temperatura en un rango de trabajo, porque obviamente a mayor temperatura, si yo dejo que esto se escape, puede también traer problemas con los equipos y con la cuestión de, si tengo equipos de acero, va a tener un punto límite, ¿sí? Entonces voy a tener que ir enfriando constantemente. Van a ver que en todos los procesos que veamos de ahora en más, van a ver que van a encontrar serpentinas, ¿sí? Graficadas que van a ser simplemente para que pase agua o algún refrigerante para mantener la temperatura dentro de un rango de trabajo adecuado y seguro. Bueno, la mejor forma de obtener azufre, de controlar también la calidad de este dióxido de azufre, es que el azufre sea de alta pureza, porque también
Yo después la próxima reacción en la etapa de obtención de ácido sulfúrico es una reacción que usa catalizadores, y los catalizadores se pueden envenenar si hay otras sustancias como el arsénico, por ejemplo. ¿Qué hace el envenenamiento del catalizador? El catalizador, ¿se acuerdan que no interviene en la reacción, sino que va a facilitarla, pero al inicio y al final voy a obtener el catalizador intacto? Entonces esto me permite reutilizarlo la cantidad de veces que sea necesario. ¿Qué pasa? Si hay algún otro compuesto que por ahí reacciona con mi catalizador, o que queda obstruyéndolo, o que puede cubrir la superficie, entonces va a impedir que este catalizador, después de un tiempo, si se conoce como envenenamiento, sino que voy a ver que después la reacción se va a detener, no se va a dar más, y entonces voy a tener que comprar todo un catalizador nuevo, que son bastante costosos. Entonces, por ahí cuando voy a utilizar un catalizador, se busca que la materia prima sea de elevada pureza. Bueno, una de las formas de verificar, de realizar esta reacción es usando hornos rotatorios. Básicamente ingresa el azufre acá de una tolva, inyecto el aire, y después en el horno es el tipo de contacto. Yo tengo el azufre sólido, entonces el azufre en polvo, y para hacer mayor superficie de contacto y para favorecer eso, si yo tengo, por ejemplo, el azufre solamente depositado en un fondo, obviamente va a reaccionar solo lo que esté arriba. En cambio, con este horno rotatorio yo lo voy girando, y esta harina de azufre va a ir entrando en contacto con el aire que va a estar pasando por el medio, ¿sí? Es para facilitar la mezcla entre el gas y el sólido. Se me va a formar, bueno, el dióxido de azufre, que va a salir después de una cámara de postcombustión. En esta cámara lo que se hace generalmente es enfriar los gases, darles un tiempo para que los gases se enfríen, y si quedó algo de azufre sólido sin reaccionar, que no se escape por chimenea, ¿sí? Porque el aire me va a poder arrastrar, el aire y los gases que se van formando me puede arrastrar algo de este azufre sólido. Entonces acá siempre se le ponen deflectores, o sea, material que va a superficies que van a impedir el paso de las partículas sólidas, y voy a obtener por el fondo, por ejemplo, el azufre que quedó sin reaccionar, y lo puedo recircular en el proceso. En este caso, este tipo de hornos puede ser revestido con con ladrillos refractarios, que es resistente a la corrosión. Entonces, no es necesario usar un aire seco. Bueno, acá con azufre pulverizado, lo que se hace, la diferencia con el anterior, es que en este caso voy a usar un azufre fundido. Lo voy a fundir, fíjense que lo lleva a 135, 140 grados centígrados, entonces va a entrar en estado líquido. Y lo que se hace es inyecta aire a elevada presión, y con ese aire se van a formar como gotitas. La pulverización lo voy a tener en gotitas chiquititas, muy chiquititas, así de modo spray, y de esa forma la superficie de contacto aumenta mucho más, ¿sí? Fíjense que acá el aire también hace todo este circuito que aprovecha el calor de la misma combustión para precalentar el aire. Imagínense que si acá entra aire a baja temperatura, recuerden que la energía de activación, la reacción se va a dar siempre y cuando parta de una temperatura mínima, de una cantidad de energía mínima, para que empiece a suceder, ¿sí? Entonces acá lo que se hace es, se aprovecha el calor de los gases, de paso lo enfrío, y precaliento el aire antes de que ingrese a la cámara. Bueno, la reacción es la misma que vimos antes. Bueno, estas consideraciones ya las vimos. Si uso aire seco, me olvido de que haya corrosión aguas abajo. Si uso aire húmedo, voy a tener que tener en cuenta, voy a tener que gastar por ahí más plata en los equipos que vengan después. Bueno, y estos gases, los gases sulfurosos, los gases que tienen dióxido de azufre, los voy a tener que enfriar,
y después también filtrar antes de ingresar a los hornos de catálisis donde va a reaccionar para dar el trióxido, ¿sí? Voy a tener que filtrarlos y enfriarlos. ¿Cómo puedo obtener dióxido de azufre a partir del ácido sulfúrico gastado? Es con esta reacción, acá es la doble flecha, ¿sí? Fíjense que esta es una reacción endotérmica, ¿sí? Lo que voy a buscar hacer es descomponer al ácido sulfúrico en dióxido de azufre y agua, ¿sí? Esta descomposición se va a dar entre los 800 y 1300 grados centígrados, ¿y por qué a esa temperatura? Básicamente a los 800 se va a empezar a descomponer el ácido sulfúrico, se va a verificar esta reacción, pero va a depender mucho de la cantidad de las impurezas que tenga este ácido sulfúrico gastado. A los 1000, entre los 800 y los 1000 grados centígrados me aseguro de que si hay alguna impureza orgánica, por encima de esa temperatura yo la elimino. Pero fíjense que el rendimiento de esta reacción, el rendimiento de este proceso es muy bajo. Voy a obtener solamente entre un 2 y un 10% de dióxido de azufre. Bueno, y el requerimiento energético va a depender de la composición, de cuántas impurezas yo tenga en este ácido sulfúrico gastado. Cuanto mayor sea la cantidad de impurezas, mayor energía voy a necesitar para eliminarlas, ¿sí? Y esa energía que yo le voy a estar dando va a competir, para eliminar las impurezas, para descomponerlas, va a competir con la reacción de descomposición del ácido. Entonces, por ahí eso es lo que hace que baje el rendimiento. Se propusieron algunas mejoras, por ejemplo, una de ellas es evaporar el ácido sulfúrico para llevarlo hasta una pureza del 60%, o precalentar el aire con el que voy a realizar la combustión para alcanzar, digamos, alcanzar más rápido la temperatura que se necesita para quemar el azufre, para descomponer el azufre, perdón. Bueno, por tostación de sulfatos metálicos, también proviene del mismo principio. Yo tengo que descomponer un sulfato, lo voy a descomponer en dióxido de azufre y el catión, el óxido correspondiente de azufre. Se usan hornos rotatorios. Generalmente, no, acá tienen un tipo de horno, acá es un horno no sé el nombre, de lecho fluidizado, ¿sí? Acá ingresa el sulfato mezclado con el combustible, ¿sí? El combustible puede ser, por ejemplo, carbón. Ingresa el aire, el aire o el oxígeno va a ingresar por el fondo, y va a ingresar con una presión elevada para que todos los sólidos, tanto estos sulfatos y el combustible que yo agregue, queden suspendidos en el aire que ingresa. Una vez que están suspendidos, aumenta la superficie de contacto, y bueno, y obviamente aumenta la reacción y la velocidad de reacción de combustión. De esta forma, bueno, los sulfatos van a ir reaccionando con el oxígeno del aire, se va a generar algo de cenizas que van a quedar en residuos, y va a salir el gas libre de polvo. Este es un ciclón también, en el cual se separa los gases de los sólidos. Bueno, los materiales, este era un horno a lecho fluido. El horno rotatorio lo vimos anteriormente. ¿Para qué se usan estos distintos tipos de hornos? Para mejorar la superficie de contacto. Siempre que tenga dos fases diferentes, mi materia prima sean en dos fases distintas, voy a tener que buscar formas de maximizar este contacto. Bueno, se puede usar como combustible o reductor, se puede usar azufre elemental, aunque esto es bastante raro que use azufre elemental para tostar un sulfato metálico. Directamente uso el azufre elemental para formar el dióxido, generalmente. Puedo usar piritas, coque, bueno, aceites minerales, etc. Siempre esto, como es un proceso de recuperación,
por ahí se usan otros materiales menos costosos. Fíjense que el porcentaje obviamente de dióxido de azufre que se obtenga va a depender del combustible que yo use, porque se está mezclando con el sulfato, ¿sí? Entonces va a tener muchas impurezas, y fíjense que el porcentaje, el rendimiento de este proceso es muy bajo, tiene un 7% nada más. Bueno, generalmente se usa sulfato ferroso, y bueno, y se trata, fíjense que igual las temperaturas son menores que lo que vimos de la tostación de ácido sulfúrico gastado. ¿Sí? Bueno, y otro proceso de obtención es el proceso Wellman-Lord, que acá les describo más o menos las etapas principales. Acá va a ingresar un gas de combustión que va a estar ya previamente, va a estar libre de cenizas, y va a tener en su estructura azufre, trióxido de azufre, por ejemplo. Y lo que voy a hacer es voy a absorber con B larga el azufre que contengan estos gases en una solución acuosa de sulfito de sodio. Ese sulfito de sodio va a reaccionar con el azufre que contengan los gases de combustión, los gases van a salir limpios por el tope de la columna, y por el fondo me va a salir una solución de bisulfito de sodio, ¿sí? Esta solución de bisulfito de sodio después la voy a regenerar en una torre desorbedora, y por el tope de mi torre desorbedora va a salir una solución, va a salir gas, una mezcla de gases que va a tener entre un 0,1 y un 20% de dióxido de azufre, y por el fondo sale mi solución absorbedora regenerada de sulfito de sodio. Eso lo recirculo, y vuelve a la torre absorbedora y se cierra el ciclo. ¿Sí? Fíjense que siempre voy a tener que agregar algo de sulfito de sodio y agua porque puede haber pérdidas en este proceso. Entonces, un diagrama general, porque ahí lo tienen descrito, pero no tienen un diagrama bastante sencillo. Bueno, vamos a empezar a ver la obtención de ácido sulfúrico. Vamos a ver las principales etapas. Básicamente, bueno, como ya vimos, se obtiene a partir de la combinación del trióxido de azufre con el agua. Lo conocen, ya lo vieron en química general, seguro. Es un líquido incoloro y viscoso. Es muy corrosivo. Bueno, se lo estudia por separado por la gran importancia que tiene en la industria química, y es el mayor ácido, el que se produce en mayor cantidad a nivel mundial. Esta es la estructura que tiene el ácido. Bueno, y el método tradicional, que igual yo se los doy, pero también es un método que ya entró en desuso, es el método de las cámaras de plomo. Y acá ustedes en el apunte tienen este diagrama, pero yo le agregué acá algunas explicaciones de algunas corrientes que por ahí no estaban tan detalladas. Fíjense, bueno, en este proceso vamos a tener dos etapas principales, una que se da en la torre de Glover, donde se produce el ácido sulfúrico, se enriquece un ácido sulfúrico que llega hasta un 60%, van a reaccionar los gases con dióxido de azufre, van a reaccionar con una mezcla de una solución nitrosa que se conoce, que va a actuar como catalizador. La solución nitrosa, por eso voy a agregar ácido nítrico, porque algo de ese nitrógeno, los óxidos de nitrógeno actúan como catalizador de la reacción de formación del dióxido al trióxido. Entonces esa solución nitrosa me va a favorecer las reacciones, la reacción del dióxido para formar el trióxido, y también a medida que se va formando el trióxido, lo voy a ir absorbiendo acá con agua. Y por el fondo entonces me va a salir un ácido sulfúrico al 60%, que después lo voy a concentrar, acá va a pasar vapor de agua, evaporo algo del agua excedente, y lo lleva como máximo a un 78%. ¿Sí? Vamos a ver que después por los otros métodos, los métodos más nuevos de obtención de ácido sulfúrico, obtengo un ácido sulfúrico al 98-99%. Por eso esto se dejó de utilizar, además de que utiliza cámaras de plomo, que este tipo de cámaras, también el plomo es un metal pesado y se trató de eliminar su uso
industrial porque trae muchos problemas a la salud y al tratamiento de los efluentes. Bueno, este ácido sulfúrico después lo voy a utilizar para regenerar la solución nitrosa, que es mi catalizador. Bueno, y por el tope sale trióxido de azufre, y va a salir una mezcla de gases. Va a salir algo de trióxido de azufre, fíjense que lo voy a hacer reaccionar con agua, y el trióxido va a depositarse en la superficie de las cámaras de plomo, y va a ir reaccionando y se va a ir absorbiendo con el ácido sulfúrico, pero va a ser una solución de ácido diluida, que después vamos a ver que al trióxido de azufre preferentemente se lo absorbe con una solución acuosa de ácido sulfúrico, ¿sí? Ahora les voy a explicar por qué. Bueno, más o menos en líneas generales ustedes tienen todo el proceso bien detallado, no me quiero ir mucho en eso, lo tienen bien detallado con todas las reacciones. Básicamente quería que agreguen esta y estas corrientes que le pueden clarificar un poco, les pueden ayudar a interpretar un poquito mejor la descripción. Todo el resto, bueno, acá no están las reacciones detalladas, esto es tal cual está en el apunte, así que no paso rápido para no aburrirlos. Bueno, vamos a ver ahora sí, la parte más importante, igual ya la parte final de la clase de hoy, cuáles son las etapas fundamentales en la producción de ácido sulfúrico. Bueno, primero va a ser la producción del dióxido de azufre, que ya vimos los métodos por los cuales yo podría llegar a obtenerlo. Y después la conversión de dióxido en trióxido, ¿sí? Y finalmente la absorción del trióxido. Vamos a ver ahora cómo convertimos a este dióxido en trióxido. Generalmente se utiliza un catalizador. Fíjense que es una reacción también exotérmica. Pero bueno, que voy a tener que tratar de impulsarla en el sentido de la formación de trióxido de azufre, porque es una reacción que no se da así naturalmente, no es muy espontánea, sino que se puede disociar. Entonces generalmente, como es una reacción con disminución de volumen por el principio de La Chatelier, se verifica que a mayor presión de trabajo, mayor va a ser la conversión de dióxido en trióxido, ¿sí? Entonces, voy a tener que trabajar con compresores, con equipos que aumenten esta presión, que sean resistentes a la corrosión, por cualquier riesgo que haya de que haya algún contenido de agua o de vapor de agua en la mezcla gaseosa. También voy a tener que trabajar con reactores con un mayor espesor de pared, también que sean resistentes a la corrosión, y también tienen que contener esta presión más elevada. También otra forma de favorecer que el equilibrio se verifique hacia el lado de los productos es aumentando la concentración de dióxido y también aumentando la concentración de oxígeno. La concentración de oxígeno la puedo aumentar usando oxígeno puro en vez de aire, ¿sí? Y la mayor conversión, la mayor concentración de dióxido de azufre va a depender del proceso por el cual yo obtuve el dióxido de azufre en primer lugar, ¿sí? Recuerden que si tengo un dióxido de azufre a partir de un ácido sulfúrico gastado, obviamente la concentración va a ser mucho menor, la cantidad de azufre de dióxido de azufre que yo obtenga va a ser mucho menor, y obviamente, bueno, esta reacción se va a ver más desfavorecida. Bueno, se usan distintos catalizadores para aumentar la velocidad en la que sucede esta reacción. No me interesa que se sepan todos los tipos de catalizadores, simplemente bueno, que se usan catalizadores, que acá tienen una fotito de algunos anillos, creo que son anillos Raschig estos acá, que son catalizadores, fíjense que son como un material cerámico, ¿sí? Que es un material bien poroso. El catalizador, recuerden que actúa por superficie, y en la superficie, eso amarillo que se ve, es el óxido de vanadio, que es el catalizador en sí. En realidad yo le hago un recubrimiento
a estos anillos metálicos, a estos anillos, perdón, de cerámica, que es una cerámica porosa que va a permitir el paso de los gases. Yo tengo oxígeno y dióxido de azufre, van a pasar por a través de de un lecho que contenga todos estos anillitos puestos así desordenados, que van a tener que ir atravesando los gases, y a medida que lo va atravesando va a ir sucediendo la reacción, ¿sí? Cuanto mayor porosidad tenga el material, mayor superficie de contacto va a ser. Y otra cosa interesante de los catalizadores es que tienen un límite de actividad de temperatura, en función de la temperatura, ¿sí? Un límite inferior me va a estar indicando de que por debajo de esa temperatura, por más que yo ponga un catalizador o ponga lo que sea, el catalizador, si yo trabajo por debajo de los 410 grados centígrados, no se va a enterar, ¿sí? Entonces, siempre voy a tener que trabajar con los gases por encima de esa temperatura. Pero también tengo que tener en cuenta el límite superior, que por encima de cierta temperatura el catalizador puede que se empiece a descomponer o puede que deje de funcionar, ¿sí? Entonces también voy a tener que tener en cuenta el rango de temperatura de trabajo óptimo del catalizador que estoy utilizando, ¿sí? La temperatura entonces va a ser muy importante. Recuerden que todas estas reacciones son exotérmicas, entonces voy a tener que ir enfriando las corrientes y voy a tener muchas etapas de interenfriamiento para evitar superar estas temperaturas o evitar irme por debajo, ¿sí? Voy a tener que controlar muy detalladamente la temperatura en las diferentes partes del proceso, en las diferentes etapas. Bueno, un problema de la industria del ácido sulfúrico es la formación de nieblas, y esto se debe a que la reacción, al ser una reacción muy exotérmica y una reacción muy lenta, le da tiempo a que, si yo pongo un exceso de agua muy grande, se me vaporiza el agua, se me van a formar partículas muy chiquititas de vapor de agua, y me puede arrastrar algo de trióxido de azufre sin reaccionar, ¿sí? ¿Cómo voy a prevenir esta formación de nieblas? Controlando la cantidad de agua que va a ingresar al sistema. ¿Cómo la controlo? Entonces, no voy a usar agua pura para absorber el trióxido de azufre, sino lo que se usa es una solución de ácido sulfúrico al 98%. Entonces, lo que va a reaccionar en realidad va a ser ese 2% de agua que viene en la solución de ácido sulfúrico, ¿sí? Me preguntaron en una de las clases anteriores, era, entonces, para hacer ácido sulfúrico, ¿tengo que tener ácido sulfúrico de entrada? Sí, para la puesta en marcha de la planta, voy a tener que contar con un ácido sulfúrico al 98% para evitar la formación de nieves, ¿sí? Una vez que la planta entra en régimen, es decir, una vez que yo puse en marcha la planta, ya voy a empezar a producir mi propio ácido sulfúrico y se va a recircular dentro del proceso, ¿sí? ¿Por qué el 98%? Porque se verificó que con ese 2% era suficiente para que reaccione el trióxido de manera estequiométrica, y porque si uso un porcentaje mayor, se me empieza a formar vapor de agua, y si uso un porcentaje menor, voy a perder algo de trióxido porque no llega a reaccionar, ¿sí? Otra forma de solucionar este problema es incluir equipos que favorezcan que estas gotitas, que son muy chiquititas, de un diámetro menor a 1 micrón, se agrupen. O sea, voy a poner, generalmente se ponen mallas que contienen lana de vidrio, y entonces esta lana de vidrio hace que si se formó alguna de esas gotitas, condensa sobre la lana de vidrio y se van a ir condensando y se van a ir agrupando, logrando un peso mayor y que después las recojo en el fondo. ¿Alguna duda hasta acá? Es mucha información, pero bueno, la tienen toda detallada en el apunte cuando la vayan leyendo más con tiempo. ¿Tienen todas las vacaciones? No. No, cuando la vayan leyendo y la vayan estudiando, se van a ir acordando, y la idea es esa, ahora por lo menos darle un pantallazo en general. Bueno, y hasta tantas de contacto simple, esperen que quería chusmear. ¿Cuánto nos queda? No, esto lo vamos a ver la próxima clase ya.
el método del contacto simple, que es el método que se utiliza ahora para obtener ácido sulfúrico. Ya para la clase que viene vamos a seguir con esto, y nos vamos a repartir en grupos para que trabajen ustedes sobre los procesos de desulfuración de gases, porque bueno, la planta de la generación de ácido sulfúrico, obviamente voy a tener que controlar los escapes de las chimeneas, para que no se me escape nada ni de dióxido ni de trióxido de azufre, porque obviamente cualquier escape de esos gases va a traer problemas medioambientales muy graves. Entonces todo eso está regulado, y bueno, y hay distintos métodos que acá en el apunte se los explica, y la próxima clase van a trabajar ustedes sobre esos métodos que los tienen ahí. ¿Sí? Pero bueno, por acá ya dejo de compartir la pantalla, pues no sé. Bueno, ¿dudas hasta ahora? ¿No? Si no hablan, supongo que no. No, profe, gracias, Agustina. Bueno, entonces, bueno, después de la semana, cuando volvamos, vamos a continuar con el mismo apunte, ¿sí? Ustedes mañana en la clase de práctica van a ver el trabajo práctico de azufre, ¿sí? Bueno, los parciales vieron las notas. Básicamente las notas, como ya les habíamos adelantado, representan, bueno, menos de 4 tienen que recuperar, van a poder recuperarlo a fin de año, van a hacer el segundo parcial, hacen el segundo parcial, y en función de, también, recuperan, y si les va bien, si sacan más de un 6, pueden recuperar el segundo también, y pueden llegar a perdón, si les va bien el segundo parcial, si llegan a mínimo un 6, recuperan el primer parcial, y alcanzan la aprobación directa. El segundo parcial es a fin de año también. Están las fechas publicadas en la parte de introducción, en la planificación. Yo no les quiero decir fecha porque siempre meto la pata, ahí las tienen la fecha aprobada. ¿No? Me parece que sí, no tengo la fecha exacta. 18, creo. 18 nosotros, 19 las otras. 18 de octubre, muy bien, sí, muy bien, Selena. 18 de octubre es el segundo parcial. El primer recuperatorio es el 9 y 8 de noviembre, y el segundo recuperatorio es el 29. ¿Sí? Bien, ¿Y hasta qué tema vamos a dar? Vamos O a hasta dar que vemos. el segundo parcial, esperamos llegar hasta familia del nitrógeno. Falta azufre, terminamos azufre después del coso, halógenos, metales, minerales de hierro, complejos, familia del boro, familia del carbono y familia del nitrógeno. Este parcial fue, sí, bastante sencillo. El segundo parcial es más complejo, así que no se confíen, si les fue bien, no se confíen porque va a ser más difícil. Del parcial de contenidos mínimos les cuento. Las fórmulas químicas, que bastante mal fue, líneas generales esperábamos un mejor desempeño y se equivocaron bastante. Las fórmulas químicas era lo que menos valía, después seguían las redox, y después seguían, las preguntas de multiple choice, las preguntas que ya habían visto en los temas anteriores, o sea, que eran preguntas que ya conocían, y lo que más valía eran las redox y los problemas de cálculo sencillo. Eso era lo que mayor puntaje les daba. Y después, bueno, obviamente en los 4 problemas de aplicación valían los 4 lo mismo, y en función de la cantidad de ítems que tenían bien se fue calculando, se dividían de igual manera la cantidad de ítems que tenían cada problema. ¿Sí? Nicolás, creo que querés preguntar algo. No, me olvidé. Pará. Ya te olvidaste. No, está bien. Sí. Después, o sea, en líneas generales. Sí, Nicolás. El recuperatorio, para los que se sacaron de 4 a 6, es el mismo que
para los que sacaron menos de 4, o sea, la misma fecha. Es la misma fecha, sí. Sí. Sí, sí. Y acá en esta materia no hay así como un complemento para la aprobación directa o No, algo así, ¿no? no, aprueban, obviamente tienen que tener aprobados los laboratorios, tienen que ir al laboratorio y hacer Claro, sí, pero eso laboratorio, y se puede. después les hacemos un cuestionario sobre el laboratorio, sobre lo que vieron en el laboratorio, pero es súper sencillo. Pero bueno, la asistencia al laboratorio es condición indispensable para la regularidad de la materia, ¿sí? Pero sí. No, y pueden recuperar, o sea, todos aquellos que no alcanzaron el 6, el 60%, lo pueden recuperar, se guarda la mejor nota, Ok, gracias. ¿sí? ¿Qué más? No sé, chicos, ¿alguna duda? ¿Alguien que quiera preguntar algo en particular? O sea que para organizarme con los tiempos, nos queda una clase más de este tema y ya pasaríamos al siguiente. Ya pasaríamos al siguiente, sí. Ah, buenísimo. Que sería, bueno, la segunda semana cuando volvamos. La segunda semana cuando volvamos vamos a empezar con halógenos. Ah, listo. Bueno, eso era ¿Hasta cuándo el receso, profe? El receso es... Ay, chicos, me están preguntando cosas que... Las fechas... Del 12 es al muy fuerte. 26. El 26 arrancamos, creo. El 26 volvemos. Muchas gracias, Elena, muy atenta. Gracias. Perdón, estoy me esperando preguntan todo esas hoy. cosas. Sí, no, yo me enteré esta semana que el viernes era feriado, chicos. La verdad que esto de la pandemia... pero bueno. Profe, y el segundo parcial vos decís que por ahí es más complicado porque es más largo, porque es más complejo también. Es más largo, es más complejo, y en este les fue muy bien, entonces como vemos que lo resolvieron bien, en líneas generales les fue muy bien, entonces vemos que podemos ajustar un poquito más, así que vamos a ser un poquito más exigentes. Ok, Fue muy gracias. bien. Entonces sabemos que dan para más, así que vamos a empezar a poner un par de preguntitas un poquito más, que renieguen un poco más. Nos gusta que les haya ido bien, pero bueno, es a ver, ¿fue suerte o no? No. Bueno, vamos a ver qué. Pero vemos que pueden dar un poquito más, así que bueno, por eso. El segundo, aparte son temas más complejos, en el primero entraron poquitos temas, así que bueno, en el segundo es más largo, es más tedioso, pero a mí me gusta más, porque los temas son, hay que razonar un poquito más y analizar los procesos. Ah, me olvidé decirles, miren, en el primer apunte tenían en la parte de balance de masa, tienen todo un proceso detallado con todas las ecuaciones y todos los cálculos para la obtención, los balances de masa de cada equipo, de un proceso de obtención de ácido sulfúrico por el método de contacto simple. No es para que lo estudien, sino para que lo chusmeen y vean esto que les contaba de que se recircula el mismo ácido sulfúrico para dentro de la planta para absorber el trióxido de azufre que se forma, y también el ácido sulfúrico, el 99% es el mismo que se usa para secar el aire que ingresa en la primera etapa, ¿sí? Porque van a ver, cuando vayan al laboratorio, el ácido sulfúrico reacciona con el agua de una forma exotérmica e instantánea, y van a ver que por ahí apoyan la pipeta, por ahí para no apoyarla en la mesada, la apoyan arriba de un papel, y el papel se carboniza instantáneamente porque absorbe el agua, todo el agua que esté a su alrededor, y esa reacción es tan exotérmica que termina quemando el papel. Van a ver eso, así que tengan un poquito, van a tener que tener cuidado cuando lo manipulen. A mí me pasó en el de orgánica, eso. Sí, por Que se eso, sí. quema todo el papel. Se quema, sí. Sí, lo mismo cuando diluyo el ácido, porque nosotros no trabajamos con el ácido concentrado, salvo que tengamos que agregar un par de gotitas, sino generalmente trabajamos con un ácido diluido, entonces tenemos que tener mucho cuidado en el proceso de dilución. Tenemos que generalmente agregar el ácido de forma bien por la superficie, por el borde, para que vaya cayendo lentamente. Le agrego el ácido al agua, y no al revés, porque si no el agua se me vaporiza instantáneamente, y bueno, y me produce una salpicadura de ácido, por ejemplo, ¿sí? Entonces tengo que tener
mucho cuidado en la manipulación de este ácido que es muy, muy reactivo, ¿sí? Bueno, chicos, si no tienen dudas, ya los libero y nos vemos después del receso más descansados, espero que más despiertos y con muchas ganas de seguir aprendiendo. Bueno, profe, gracias. Nos vemos. Bueno, nos vemos.